Bueno, en la última clase estuvimos revisando la máquina de Carnot. Recuerden que se compone de procesos, todos ellos reversibles. ¿Qué implica que sean reversibles? Pregunta. ¿Qué implica que sea reversible cada proceso? ¿Qué dijimos en la clase pasada? ¿Sí me están escuchando? ¿Cuál es la característica de un proceso reversible? Bueno, que alguien puso que puede voltar original por sí solo. Ok, sí está bien, pero está incompleto. Lo más importante es que no haya huella en el entorno. ¿Sí? Es decir, que si recibió energía, eh, él entregó de nuevo esa energía totalmente. ¿Okay? En esta máquina que propone Carnot, tenemos entonces 4 procesos reversibles, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. Como toda máquina, tenemos una etapa en la que se suministra energía de un sumidero y otra etapa en la que el fluido de trabajo o el sistema le transfiere una energía remanente a este sumidero. Es como ven acá, esta es la fuente de energía que está H por height, alta temperatura, y le transfiere en este caso a mi fluido de trabajo, que es el fluido que está aquí, el cilindro y el émbolo, le transfiere energía. Esa energía es QH. Eso produce una expansión de 1 a 2. Este es el primer proceso, que es un proceso isotérmico. De 2 a 3 el sistema se sigue expandiendo, pero ya no está en contacto fuente. La cara por la que se transfería la energía se coloca, por esa cara se coloca un aislante y en ese proceso de expansión, trabajo empieza a bajar temperatura de TH a TL, llegando hasta 3. Estos dos corresponden a la etapa en la que la máquina térmica le transfiere energía al entorno. Máquinas térmicas son cíclicas. Este proceso debe retornar al estado 1. Entonces, tenemos que recurrir a esta etapa, que es la etapa de 3 a 4, que corresponde aquí a una compresión isotérmica reversible. Entonces, empezamos a comprimir. Eso es resultado de una energía que se le da desde. Empezamos a comprimir, asegurando que cada vez que la temperatura aquí del fluido de trabajo aumente un poco, esa se le transfiera al sumidero de tal forma que ese proceso de compresión de 3 a 4 sea isotérmico. Cuando llega a 4, retiramos el sumidero, ponemos un aislante y comprimimos de TL a TH. Recuerden que cuando uno comprime un fluido, este no solo se eleva en presión, sino aumenta en temperatura. De esa forma terminamos aquí en 1. Entonces, 1, 2, 3 producen trabajo, 3, 4, 4, 1 reciben trabajo. Obviamente, para que esto tenga un valor útil, este trabajo que se produce en estos dos procesos es mucho mayor que el trabajo requerido los dos. Los 4 procesos, entonces aquí están listados, cada uno de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. Los 4 reversibles. Esa es entonces la máquina de Carnot, que nos va a servir de referencia para evaluar cualquier máquina del mundo real. Es decir,
Lo logrado por esta máquina ideal va a ser el máximo posible que podríamos obtener. Obviamente algo es una utopía, algo irrealizable. No es posible siquiera acercarse a esa eficiencia de Carnot, ¿sí? La razón la discutíamos en la clase anterior. Esa máquina implica que no hay irreversibilidades y los procesos reales pues abundan en irreversibilidades, sobresaliendo la fricción. Esa es tal vez la principal reversibilidad. Tenemos también otras como expansión no restringida, perdón, expansión restringida, mezclas, transferencia de calor a través de diferencias finitas de temperatura. Todos estos son procesos que se darían en una máquina real, por lo que distan de este tipo idealizado por Carnot. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. En un diagrama PV, este sería la descripción de cómo opera nuestra máquina de Carnot. Lo hace en un ciclo que se llama el ciclo de Carnot. Entonces, de 1 a 2, recuerden, de 1 a 2 es un proceso de expansión a temperatura constante. En un PV las TH son las temperaturas, las isotermas son así, de esta forma. Acá tenemos TH, TL. Estábamos aquí a este volumen, pasamos a un mayor volumen, es decir, nos estamos expandiendo a una temperatura constante. En este proceso es que viene, el sumidero le suministra energía al fluido de trabajo. De 2 seguimos nuevamente con la expansión. Este es el volumen de 2. Acá tenemos el volumen de 3. Hemos aumentado un volumen, es decir, nos estamos expandiendo y las curvas adiabáticas lucen de esta forma en el diagrama PV. De 1 a 2 y de 2 a 3 pasamos de este volumen a este otro volumen, es decir, una gran expansión. Allí es donde la máquina o el ciclo provee de energía al entorno. Con este desplazamiento podemos elevar una carga, podemos producir un movimiento rotativo a través de un mecanismo. En fin, son en estos dos procesos o en esta etapa del ciclo en el que nuestra máquina va a producir. Como toda máquina térmica debe retornar a su estado inicial, que es aquí en uno, pues debemos eh, llevarla allí. Para ello, de 3 a 4, nos vamos isoterma, que es TL. Aquí el fluido de trabajo le transfiere energía al sumidero. Esta es la energía remanente. Esta es la energía que se le da a la máquina o al ciclo de Carnot. Llega a 4, de 3 a 4 va por la isoterma, que es TL, y de 4 a 1 continuación, en este caso a través de una trayectoria diabática, logrando que la temperatura pase de TL a TH o de T4. Ese es pues el ciclo de Carnot, que es por el cual funciona la máquina de Carnot en un diagrama PV. Ahora, si ustedes recuerdan, atrás en alguna clase vimos que cuando trabajo de frontera móvil, el área bajo la curva correspondía al trabajo de frontera móvil. Si observan, este sería lo que voy a dibujar con rojo, corresponde al trabajo que por el ciclo de Carnot, mi máquina de Carnot. Este rojo es positivo, hecho sobre
sistema. Ahora, voy a marcar en negro el hecho sobre la máquina, o sea, el trabajo que viene del equipo. Como ven, es este. Voy a usar un achurado acá negro. Este es negativo. Entonces, si restamos el positivo menos el negativo, nos quedamos el área sombreada, que corresponde al trabajo neto que produce la máquina de Carnot o el trabajo que se produce en el ciclo de Carnot. Es lo que ven aquí en verde. Bueno, si yo quiero aumentar esta área encerrada, ¿qué debo hacer? ¿Ah? ¿Qué podría hacer? Podría hacer lo siguiente, voy a subir esta trayectoria acá y con verde. El área sería toda esta, ¿no? Sería, este es el trabajo neto, ¿no? Es la diferencia entre el trabajo que se produce menos trabajo de entrada. Ese es el trabajo neto, la de QH menos QL. Observen que lo único que hice fue aumentar la temperatura de la fuente de energía. El QH sigue siendo el mismo. ¿Qué gano con eso? Una mayor área aquí sombreada y implicaría un mayor trabajo neto. ¿Sí? Esa es una opción. ¿Qué otra opción hay? Yo quiero aumentar el área aquí encerrada. Pues temperatura más baja, ¿no? Con eso me gano esto. Es decir, para el mismo QH y el mismo QL, siendo QH la energía que suministro desde la fuente y QL el sumidero, ¿qué hago para aumentar el trabajo neto? Aumento TH o disminuyo TL. ¿Sí? Ahora, pensemos en las máquinas reales. TL es la temperatura del sumidero. Si analizamos un motor de un vehículo, llámese carro, moto, etcétera, vemos que el sumidero es y la temperatura de la atmósfera, pues depende de cada ubicación, de cada ciudad, etcétera, pero es algo con lo que no podemos lidiar, ¿sí? O sea, yo no puedo pretender acondicionar aire cerca del motor para que la temperatura sea menor a la temperatura del resto del entorno. Entonces, por aquí no podemos hacer mucho.
¿qué es esto? ¿Qué podríamos entonces hacer? Aumentar TH. Si seguimos el ejemplo del motor del vehículo, ¿cómo podríamos aumentar TH? ¿Ah? ¿Quién comanda TH en un motor de un vehículo? La combustión. Y cuando el combustible se quema ya internamente en la cámara. Si yo quiero aumentar TH, pues tendría que hacer unos ajustes allí en el motor para que esa temperatura más alta posible. ¿En qué medida los motores modernos son más eficientes que los motores antiguos? Bueno, precisamente en este hecho, que pues hemos avanzado en materiales y tal vez el gran elemento que impidió en un principio aumentar TH fueron los materiales. Si no se dispone de un material adecuado, ese incremento de la temperatura puede afectar el desempeño del motor. Por ejemplo, si los materiales tienen un gran coeficiente térmico, pues a mayor temperatura, pues mayor expansión, y esto puede hacer que el motor cambien no a favor, sino en contra de su operación. ¿Okay? Este punto ya podemos sacar una conclusión. Es la siguiente. Que yo pueda obtener mayor trabajo neto en una máquina de Carnot sin cambiar ni QL, simplemente aumentando la temperatura o disminuyendo esta, implica lo siguiente. TH lo va a dar, en el caso de un motor, un combustible o al final alguna fuente de energía. Puede ir que a mayor TH tenemos una mayor oportunidad de dar el calor en trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a obtener moneda. Esta es una de las grandes enseñanzas de la segunda ley. Segunda ley nos dice que es mucho mejor tener 100 kilojulios a 1000 grados Celsius que, por ejemplo, 200 a 30 grados Celsius. ¿Por qué? Porque aunque acá tenemos más energía, esta tiene una temperatura menor y eso implica que esa menor capacidad de convertirse en trabajo. Cosa muy distinta a esto. Aunque tenemos menos energía, esta está a una alta temperatura y tenemos más chance o mejor chance de transformar esa energía térmica o ese calor en trabajo o energía mecánica. ¿Ok? Es por ello que cuando uno revisa
las plantas que transforman, las grandes plantas que tienen como propósito convertir la energía química de un combustible, sea gas, sea carbón, sea diésel, etcétera, en trabajo de eje o energía mecánica. Esa energía remanente que se expulsa al sumidero es una energía que muchas veces no vale la pena intentar sacarle algún provecho. ¿Por qué? Porque es una energía de muy baja calidad. Y eso implica que si yo quiero transformarla en trabajo, pues voy a necesitar equipos muy costosos, muy sofisticados, e igual la ganancia de trabajo va a ser mínima. Lo que usualmente se hace con esa energía es calentar, por ejemplo, agua o usarla en calefacción, etcétera, más en trabajo. Porque ese QL es muy difícil de convertirlo en trabajo. ¿Sí? Bueno, quedó claro esto. Esto es de las cosas más importantes que nos enseña la segunda ley. Sí, es uno de los pilares de la segunda ley. ¿Quedó claro? ¿Están? Oh, Sí, sí. bueno. Este es el diagrama del ciclo de Carnot y este es el inverso. El inverso se usa para refrigeradores y bombas de calor. ¿Sí? Y se le denomina el ciclo de Carnot inverso. Entonces, como ven, mientras acá a QH salía QL, aquí de forma contraria entra QL y sale a QH. El objetivo es sacar QL, es un refrigerador, pero si el objetivo es suministrar QH a un ambiente para darle calor, esta es una bomba de calor. ¿Qué podemos concluir acerca de lo que hemos discutido? Que el motor de Carnot, el ciclo que usa el motor de Carnot, es un ciclo totalmente reversible porque hay 4 ciclos, todos ellos reversibles. Lo mismo ocurre con el ciclo inverso. Los procesos, los 4 procesos son reversibles, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. Y lo único que cambió es vean que la flecha verde va con este sentido, se va en esta dirección, y acá vamos en sentido contrario. Ahora, ¿cuáles son los principios de Carnot? Pero la eficiencia de un motor, de una máquina térmica, es siempre menor que la eficiencia de una máquina térmica reversible si están operando con el mismo fuente, con el mismo sumidero. ¿Sí? Es decir, que los procesos reversibles son los referentes para evaluar los procesos irreversibles. Los procesos reversibles son idealizaciones, no son procesos reales. Los procesos irreversibles son los procesos reales. Y el principio es que la eficiencia de todas las máquinas térmicas reversibles operando en los 2 mismos reservorios, bueno, y al sumidero se les llaman reservorios, uno provee energía, otro recibe, será la misma. Entonces, si yo tengo una máquina, tengo 2 máquinas reversibles, acá las ven, 2 motores, 2 máquinas térmicas que operan con procesos reversibles, si tienen la misma fuente y el mismo sumidero,
las eficiencias de esta misma y la eficiencia de cualquiera de ellas, perdón, será mayor que la eficiencia de la máquina térmica, que es nuestra máquina real. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar estos. No vale la pena. Acá tenemos dos máquinas reversibles. Ambas reciben energía de una fuente que está a 1000 Kelvin. Ambas a un sumidero a 300 Kelvin. Y las eficiencias de ambas serán iguales. Las eficiencias térmicas. Ok, en este punto voy a ir un poco rápido, no tenemos tiempo, no voy a mostrarles cómo se deducen algunas relaciones que vamos a usar, simplemente las voy a citar. Una de ellas se llama la escala de temperatura termodinámica. Esa escala no depende los estados. Recuerden que cuando vimos termometría, para poder calibrar los termómetros, hacíamos usos termodinámicos. Que el agua se congela a 0 grados Celsius y que el agua hierve o se va, empieza a una atmósfera a 100 grados Celsius. Entonces eran estados de la materia conocidos y que nos sirven de referencia a establecer las distintas escalas. Bueno, hay una escala de temperatura que es la escala termodinámica que no depende de los estados. Ahora, esa escala está en la relación entre QH y QL de un proceso reversible es igual a TH, a la relación entre, ¿sí? Repito, recuerden que QH es la energía que suministra la fuente y que la máquina térmica le da al sumidero. Contrario, si tenemos un refrigerador de Carnot o una bomba de calor, este sería QL y este sería QH. Para las máquinas o los refrigeradores reversibles, que la relación entre QH y QL es igual a la relación entre TH y TL. Es decir, que la relación de energía que se le suministra a la máquina térmica sobre la energía que ésta le transfiere al sumidero es igual a la relación entre la temperatura fuente sobre la temperatura del sumidero. ¿Sí? Ojo, reitero, repito, la relación solo es válida para máquinas que operan en procesos reversibles. También es válida no solo térmica, sino para la bomba de calor y para el refrigerador de Carnot. Todo procesos reversibles. ¿Sí? Es decir, esto es eficiencia, no es entalpía. La eficiencia para cualquier máquina térmica, sea reversible o irreversible, o dicho en otras palabras, la eficiencia térmica para una máquina real o para máquina idealizada es esto. Esto ya lo vimos atrás. Pero si nuestra máquina térmica opera con ciclos reversibles o es una máquina de Carnot, la eficiencia es igual a esto. Y como QL por TL y QH por QH, porque esta relación es equivalente a esta, siempre y cuando la máquina opere a través de procesos reversibles. ¿Sí?
De esa forma podemos decir que la eficiencia térmica, la mayor eficiencia térmica que vamos a obtener es la de una máquina térmica que opere en, en, en procesos reversibles. Bajo las mismas condiciones, la eficiencia térmica, la máquina real será menor que esta eficiencia que les acabo de mencionar, la eficiencia de la máquina reversible. Y si evaluamos la eficiencia de una máquina térmica real y esta nos da mayor que la eficiencia térmica de la máquina reversible, es una máquina imposible, porque nada puede ser más eficiente que una máquina que opere en procesos reversibles o que una máquina de Carnot. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se dice aquí. Bueno, acá se da, por ejemplo, una fuente a 1000 Kelvin, un sumidero a 300. Esta es nuestra máquina real. Nos da una eficiencia por ciento. Esta es la máquina de Carnot o una máquina que opera con procesos reversibles, nos da 70. Y si nos llegase a dar eficiencia del 80% es porque este motor es un motor imposible. ¿Sí? O simplemente un error en el proceso de cálculo, porque la eficiencia térmica de ninguna máquina térmica puede ser superior a la de Carnot. Acá vemos el caso, bueno, este es un problemita sencillo. Tenemos TH y TL, es una máquina de Carnot. Obviamente es una máquina ideal, una máquina de la ficción, no existe. Pero supongamos que tenemos una de Carnot. Este es TH 652 Celsius, TL 30, el QH es de 500, sino cuál sería el QL. Podemos entonces calcular la eficiencia aprovechando que tenemos TH y TL. Como es un temperaturas, debe hacerse en escala absoluta. Usamos Kelvin, nos da del 67.2%. Y esto es eficiencia reversible, y esta es la eficiencia reversible. Podríamos, aprovechando que tiene esta información, calcular, perdone, este es el QL. A ver, esto tenemos que 1 menos QL sobre QH es igual a 1 menos sobre TH. ¿Sí? Esto tenemos QH, tenemos esto que lo acabamos de calcular, punto 672, podemos despejar QL. Ojo, esta igualdad es válida solo para la máquina de Carnot, porque si yo tengo una máquina real, lo que puedo plantear es una desigualdad, que es esta. Esto es para las máquinas reales o los motores reales.
Este es solo para Carnot. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, supongamos que se tiene una máquina de Carnot, se tiene un sumidero a 303 Kelvin y se quiere determinar la eficiencia de esa máquina de Carnot, de ese referente a distintas TH. Entonces, observen lo que pasa. A 350 Kelvin, la eficiencia de esta máquina, siendo una máquina ideal, sin fricción, que opera lentamente, que la transferencia de calor se da a través de una diferencia infinitesimal, etcétera. O sea, todo para acercarnos, no, para hacer que esos procesos sean reversibles. Aún con todas esas consideraciones, a 350 Kelvin de TH, la eficiencia es solo del 13.4%. Es decir, que si en lugar de usar una máquina ideal, usamos una máquina real, puede ser que esta eficiencia nos dé 1 o 2% casi, ¿sí? Implica una eficiencia térmica, pero muy baja, por lo que pues no es práctico eh, pensar en máquinas térmicas que operen, por ejemplo, a una TH de este valor, ¿sí? Si le subimos la temperatura fuente a 500, ya la máquina de Carnot nos bordea el 40%, es decir, de 100 unidades de energía térmica, solo se convierten en trabajo de esta máquina ideal. Ahora, si usamos una máquina real, pues obviamente serán 40. En el mejor de los casos tendremos 20%, un poquito más, un poquito menos. Si fuese del 20% de 100 unidades de energía térmica, solo 20 se convertirían en trabajo. Y así sucesivamente. Vean que en 25 Kelvin la eficiencia ya subió a 67.2%. ¿Sí? De este análisis se desprende lo que mencionamos atrás y que se grafica aquí. En la medida en que la energía térmica, temperatura tendrá mayor calidad. Es decir, que no solo nos debe importar la cantidad de energía que tengamos, también nos debe interesar su calidad, y su calidad está directamente relacionada con su temperatura. Por eso es que no hay máquinas para aprovechar la energía que almacenan las aguas del océano. Imagínense la cantidad de energía que hay en el océano. Si durante 8 o más horas el agua del océano recibe radiación solar. Sin embargo, no van a estar en el mundo real una máquina térmica que use esa energía para convertirla en trabajo. ¿Sí? Una máquina térmica. Otra cosa es que uno aproveche las mareas o que aproveche las olas, pero eso ya no es una máquina térmica. Bueno, para cualquier refrigerador o bomba de calor tenemos que el COP es este y el COP del refrigerador es este y este es el COP de calor. Si hablamos de un refrigerador de Carnot, es decir, un refrigerador real, el COP se calma, reemplazando QH sobre QL por TH sobre TL, y lo mismo le pasa a la bomba de calor. ¿Qué podemos además
más de lo que se dijo de la máquina de Carnot usar en evaluar los refrigeradores y las bombas de calor. Bueno, resulta que no puede haber un refrigerador real que tenga un COP mayor que el refrigerador de Carnot o que opere esos reversibles siempre y cuando ambos tengan la misma fuente y el mismo sumidero. ¿Sí? Entonces sacamos con una imagen. Este es un refrigerador real. Supongamos que tiene un COP de 7. El mismo refrigerador, pero en este caso que opera usando procesos reversibles, es decir, un refrigerador con la misma fuente y el mismo sumidero, pues tendrá un COP mayor que el refrigerador real. Y en este caso tiene 11 comparado con 7, que es el COP del refrigerador real. Ahora, si nos enfrentamos a un refrigerador con un COP de 13, aún teniendo la misma fuente y el mismo sumidero, es porque es imposible. No puede haber un refrigerador que tenga un COP mayor que el COP del refrigerador que opera en un ciclo reversible o con procesos reversibles. ¿Okay? El COP, tanto del refrigerador como la bomba de cabeza, en la medida que TL decrece. Eso lo dije yo en clase. En la medida en que yo quiera enfriar más el espacio en el refrigerador o en la medida en que el clima del exterior sea más bajo, yo quiera tomar ese clima y enviarlo al cuarto que estoy calentando con la bomba de calor, bajo esas dos situaciones, el se va a disminuirse. O sea, pensémoslo como que el refrigerador o la bomba de calor van a ser menos eficientes. ¿Sí? Pues aquí tenemos un ejemplo. Este es de una bomba de calor. Entonces tenemos, mire, exterior está a -5 Celsius, que la casa se quiere mantener a 21 grados Celsius, que la casa tiene una pérdida de calor de 35.000 kilojulios hora. Esta bomba de calor es una bomba de Carnot, es decir, se compone de procesos reversibles. Como tenemos el TL y tenemos el TH, implementamos en la fórmula y encontramos el COP. COP de la bomba de calor reversible. ¿Por qué? Porque estoy usando TL y TH en lugar de QH. Ahora, repito, esta es una bomba de calor de Carnot, una bomba de calor idealizada, no existe en el mundo real. Ahora, si se revisa el COP de la bomba de calor, es el Q que hay, el QH sobre el COP. Está ahí 7.5. Ok, estos 37.5, sí, acá hay una pérdida de 135.000 kilojulios hora. Estos 135.000 kilojulios hora, ¿cuántos kilovatios son? 135.000 kilojulios, una hora son
3000 segundos. Tendríamos kilojulio sobre segundo que nos da kilovatios. ¿Cuánto da 135.000 dividido en 3600? Alguien que lo haga para no. 37.5. Ah, bueno, que es lo que está acá, ¿no? Este es el QH, porque si yo estoy perdiendo 3.5 y le doy 37.5, pues la casa se me mantiene a las mismas condiciones, es decir, a 21 grados Celsius. ¿Sí? Para que la temperatura aquí no cambie. Entonces, repito, si pierdo 37.5 kilovatios, debo darle 37.5 QH. Entonces, el trabajo neto o la energía que se le debe dar a esta bomba de calor es este QH sobre el 3.32 kilovatios. Esa sería la energía eléctrica que habría que dársele a esta bomba de calor, que es una bomba de calor ficticia, ¿no? No es del mundo real, porque se compone de procesos reversibles y eso no se en los equipos reales. ¿Sí? Pero, o sea que ahí, si aumentamos el TL, la calidad debería, o sea, la calidad no, el COP. Si ya no es -5, sino es 0, esta eficiencia aumenta. Y si el trabajo que usted tiene que darle a la bomba va a ser menor. ¿Sí? Si aumenta este. Si lo baja, este va a ser menor. Si va a ser menor, este trabajo que usted tiene que darle a la bomba para que haga el trabajo va a ser mayor. ¿Sí? Listo, listo, profe. Bueno, eso es lo que concierne al capítulo 6. Bueno, vamos a 5 minuticos de descanso y seguimos con el capítulo 7. De ahí, yo voy a preguntar solo teoría. No voy a preguntar un problema que involucre lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces, problemitas sí puedo poner como de estos. ¿Ok? Pero del capítulo 7 es lo que vamos, porque no lo vamos a ver todos, solo una parte. De ahí solo voy a preguntar teoría, ¿ok? Bueno, entonces 5 minuticos y regresamos.
Bueno, entonces continuemos. El capítulo que viene es el capítulo 7. Profe, qué pena, ¿usted está grabando la clase? Sí. Ah, listo, gracias. No, lo que no sé es cómo compartirla. Ustedes me, por favor, porque yo nunca he compartido, Profe, creo que no se está grabando. ¿no? Yo le di grabar. ¿Cómo se verifica? Se supone que aquí a la izquierda sale grabando, pero no lo veo. Ay, Dios mío, muestren a ver. Yo le di grabar cuando inicié. Y acá, en este caso, seguridad. Bueno. Recording in progress. Sí, ahora sí les aparece. Sí, ahora sí. Bueno, por favor, qué pena. Le comentan a los compañeros que revisen los slides. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. En lo posible, pues yo sé que ustedes estudian en grupo, traten de estudiar algunos de los que asistieron a esa primera parte de la clase para que les compartan a los demás, o no sé si alguien grabó, ¿no? No, y qué pena, yo realmente grabar cuando inició la clase, pero no sé por qué no lo hizo. Bueno, vamos a revisar capítulo 7, que se titula Entropía. Bueno, la entropía es una propiedad que usamos para saber si un proceso es viable o si por el contrario no lo es. ¿Cómo se sabe si el proceso es viable? Resulta que cuando fuere el proceso que involucre una transformación energética, cual fuere, siempre va, en el mejor de los casos, si el proceso es reversible, que ya sabemos que son idealizaciones que no son reales, en el mejor de los casos, que es ese, la entropía va, bueno, esperemos más adelante, vamos a tener cambio de entropía y la entropía generada. La entropía generada en esos procesos reversibles va a ser igual. En los procesos reversibles siempre será mayor que cero. Es decir, tenemos un determinado proceso, le hacemos el balance de entropía, que lo vamos a ver más adelante, y encontramos que la entropía generada me da, por ejemplo, menos 0.3. ¿Qué se concluye de ese resultado? Que ese proceso no es real, no puede llevarse a cabo, ¿sí? Bueno, que la entropía generada me dio 5, listo, es un proceso real. Ahora, si yo tengo procesos reales que sé que son viables y a ambos les calculo la entropía generada, uno me da 5 y el otro me da 10.
esta diferencia en entropía generada la debo interpretar como una medida de qué tan irreversible es un proceso frente al otro. Es decir, el que tiene una entropía generada de 10 es más irreversible, menos cercano a las condiciones ideales que el que tiene una entropía de 5. De hecho, esa diferencia de 5 unidades de entropía se puede interpretar como energía que se pudo aprovechar en forma de trabajo y que al final se le entregó al sumidero. ¿Ok? Entonces, en resumen, la entropía generada que va a resultar del balance de energía siempre debe ser mayor que cero para los procesos reales, igual que cero para los reversibles, y si me da menor que cero es porque el proceso no puede darse. Sí, es un proceso inviable. Ahora, esa entropía generada es una medida de las irreversibilidades. Es decir, a mayor valor de entropía generada, es más irreversible el proceso o el sistema o la transformación energética. Es decir, es menos idealizada. Más energía se le entrega al sumidero y menos energía se aprovecha en forma de trabajo. ¿Ok? Bueno, el balance de entropía, a diferencia de lo que vimos en la primera ley, se basa no en una igualdad, sino en una desigualdad. Y es la desigualdad de Clausius. No voy a dar detalles de la demostración, simplemente la desigualdad de Clausius se establece. Este Q, este diferencial de Q, corresponde ya sea a este. Es decir, esto es transferencia de calor sobre T. Entonces, si hago dQ de R, será sobre este TR. Si tengo dQL, será sobre la temperatura del sumidero. ¿Ok? La desigualdad de Clausius establece que la integral cerrada, es decir, iniciamos en un proceso y iniciamos en un estado y terminamos en el mismo estado, la integral cerrada de la transferencia de calor sobre la cual se dio esa transferencia de calor debe ser menor o igual que cero. Esto aplica para los procesos reales. Ahora, esta desigualdad, como ven, acá tenemos menor o igual. El término igual aplica para los procesos internamente reversibles. ¿Sí? Entonces, si la integral cerrada de Q sobre T de un proceso internamente reversible es igual a cero, es porque es usar otro color. A ver. Es porque esto es una propiedad. ¿Por qué? Porque si yo hago la integral cerrada de dB, eso es igual a cero, porque estaría partiendo de un volumen, voy a llamarlo B1, historia, la que sea, y termino en el mismo B1, con lo cual este dB es igual a cero. Y eso es una particularidad, perdón, que las integrales cerradas de la diferencia de algo sea igual a cero, es una habilidad
de las propiedades. Y lo mismo si yo hago la integral cerrada de dp, me va a dar igual a 0. Todas las propiedades satisfacen que la integral cerrada del diferencial de la propiedad es igual a 0. A esta propiedad se le llama, la vamos a llamar el cambio de entropía, ds. Entonces ds es igual a esa integral a dq sobre t, siempre y cuando el proceso sea internamente reversible. Y esa es la de la entropía. Entonces, delta a la integral entre 1 y 2 de dq sobre t, siempre y cuando se dé internamente el proceso reversible. ¿Okay? Entonces, repito, el delta de S es igual a la integral entre 1 y 2 de dq sobre t, siempre y cuando esto sea de calor se dé a través de un proceso internamente reversible. ¿Por qué no ponemos integral cerrada? Que estamos definiendo de 1 a 2. Luego tendremos más integral de 2 a 1 de dq sobre t. Acá solo hemos puesto un... Primero, Acá lo que dije atrás, que la integral cerrada del cambio de una propiedad es igual a 0. Y vimos esto que justifica el hecho de que este resultado sea una propiedad. ¿Sí? Y a esa propiedad se le llama el cambio de entropía. Entonces, la propiedad es una cantidad cuya integral cíclica es 0. Como esto ya lo definimos como 0, pues esto es, y eso fue a lo que llamamos el cambio de entropía. Bueno, resulta que tenemos un proceso que va de 1 a 2. Resulta que de 1 a 2, por esta línea continua, el proceso es reversible. Pero por esta trayectoria el proceso es irreversible. O sea, este es real y este es una idealización. Y vemos que el cambio de entropía es igual a 0,4. Sin embargo, las dos trayectorias son... Hasta ahí todo bien, porque el cambio de las propiedades es independiente de la trayectoria. Sin embargo, vamos a ver un detalle más adelante. Bueno, antes de ir al balance de entropía, es un caso especial. Es un proceso de transferencia de calor que es isotérmico, extremadamente reversible. Para que el proceso de transferencia de calor sea, ¿qué hace falta? Eso lo vimos en la clase anterior, ¿no? ¿Qué hace falta para que un proceso de transferencia de calor sea reversible? ¿O cómo es un proceso de transferencia de calor reversible?
les comentaba, una T1 en una T2, donde T1 es mayor que T2. Es decir, el flujo de energía siempre va a ir en esta dirección. Ahora, en la medida en que T1 y T2 se acerquen, ese proceso de transferencia puede idealizarse a una situación en que la diferencia es infinitesimal y siendo tan pequeña la diferencia teóricamente, porque en el mundo real no se da ese proceso de invertirse. Y si se puede invertir es reversible, es decir, la transferencia de calor cuando se da a través de una diferencia infinitesimal, o sea, una diferencia muy pequeña de temperaturas, hablamos de un proceso reversible. ¿Ok? Entonces, aquí nos están mostrando un caso que es un proceso de transferencia de calor isotérmico internamente reversible. Ese Profe, isotérmico, eso que usted dice se puede como aplicar a lo de Carnot cuando se expandía el... exactamente, ese es Ah, precisamente un proceso de Carnot. Te da transferencia de calor isotérmica irreversible. Cuando se da ese caso, entonces tenemos que delta de S entre 1 y 2 es igual a dQ sobre T. Como este T es isotérmico, sale de la integral y la integral de dQ entre 1 y 2 simplemente es Q sobre T. Entonces, entropía para este caso, para este proceso, es Q sobre T0. Ahora, ven esta notación, dice, esta ecuación es particularmente útil para determinar el cambio de entropía de reservorios de energía térmicos. ¿Por qué? Supongamos que ustedes tienen una moto y este es el motor de su moto. ¿Sí? El motor por el exhausto bota o expulsa una corriente de gases a una temperatura alta. Le ponen la mano, se van a quemar. Pero resulta que ese aire se va diluyendo. Proceso. ¿Sí? Entonces, a la salida del exhausto, supongamos que la temperatura son 70 grados Celsius. Pero a medida se va diluyendo, cada vez la temperatura es menor. ¿Sí? Como dinámica me da chance de que yo escoja el sistema que quiera, entonces yo voy a aprovechar eso y voy a tomar un sistema tal, este es lo que está acá adentro es y lo que está afuera son los alrededores. Lo voy a tomar en un punto tal que si los alrededores están a 28, pucha, estamos acá. Entonces, ya está el motor, son los gases, se van diluyendo. Esto está a 28 grados Celsius. Es la temperatura del sumidero. Y yo voy a establecer de tal forma que el aire caliente está a punto de ser transferida al entorno en mi sistema. Esta porción de aire acá, la temperatura es 0.00001. ¿Sí? Como esa transferencia de calor se da a través de una diferencia infinitesimal, pues estoy hablando de un proceso de transferencia de calor internamente reversible.
y es reversible de una diferencia infinitesimal de temperatura. Entonces, ese calor que es de sumidero del motor, ese calor lo calculo de esta forma. Y como ven, ahí no estoy cometiendo ningún error. Simplemente yo dije, mi sistema es, o sea, voy a tomar como sistema no solo el motor, sino el aire circundante y el aire hasta que la temperatura de ese aire que viene del motor sea muy cercano a la temperatura de la atmósfera o del sumidero. ¿Ya? Bueno, entonces, esta desigualdad es la desigualdad de Clausius. Y esta desigualdad aplica procesos internamente reversibles, la igualdad. Esta la vimos acá. Este es igual porque el proceso internamente reversible y es mayor para los procesos reales o los procesos irreversibles, que son los reales. Entonces, repito, esta es la expresión de la que hemos venido hablando. El DS, la parte mayor es para los procesos reales y la parte igualmente reversible. ¿De acuerdo? Ahora, vamos que tenemos este ciclo. Vamos de 1 a 2, que es internamente, este es irreversible y es internamente reversible. O sea, de 1 a 2 es un proceso real y este es un proceso. Y como el ciclo tiene un proceso real, aplica la desigualdad. Como DS es mayor que esto, y este es el reversible, a ver, voy a ponerlo. Entonces, el DS es mayor que el de Q sobre T del ciclo. ¿Por qué es mayor? Porque existe esta que es real, que es irreversible. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Ahora, profe. este de S es S2 menos S1, donde este es la vamos a ubicar en las tablas. ¿Sí? Si yo quiero volver este signo de mayor igual, pues yo tengo que sumar. Y eso es lo que llamamos la entropía generada. Entonces, esto es mayor, este es de Q sobre T, la trayectoria reversible que vimos atrás. Entonces, para que este símbolo de mayor se me convierta en igual, tengo que sumarle algo. Y esto es lo que llamamos la entropía generada. Esta ecuación, voy a borrar y voy a copiarla mejor. Entonces tenemos, póngale mucha atención. S2 menos S1, a esto lo llamamos entropía. Es igual a T de Q sobre T, esto es reversible, a esto lo vamos a transferencia de entropía.
Esto es lo que se da con el sumidero. Rojo, vamos a más entropía. Se llama entropía generada. Ese es el balance de entropía. Entonces, ¿qué dice? Que el cambio de entropía es igual a la transferencia de entropía o la entropía a la entropía que se le da o que se recibe del sumidero de la fuente. Este es calor sobre temperatura y esto tiene que ver con la transferencia de energía en forma de calor, más la entropía generada. Este término es el que me dice qué tan irreversible es un proceso, ¿sí? Y esta es la que siempre debe dar positiva. Esta es siempre. Profe, una Esta puede dar, pregunta, señor. qué pena, ¿qué letra es esa donde dice entropía? O sea, ¿cómo se escribe eso? Que no sabe muy bien, que está todo junto. Ya, pero ya lo borro y lo. Es que esto es. Es entropía generada. ¿Ya? Dice, profe, gracias. Entonces, esta siempre es positiva. Esta puede ser positiva o negativa, depende del flujo de calor. Si sale del sistema es negativa, si entra el sistema es positivo. Esta temperatura siempre es positiva porque es temperatura absoluta. Y este cambio de entropía puede dar positivo. Entonces, acá vemos la entropía generada, ese gen es siempre positiva. Si da cero, es por ser reversible, es un proceso ideal. Ahora, el cambio de entropía sí puede dar positivo o negativo, porque es estados. Entonces, si esta entropía, bueno, para mostrarles un ejemplo, si yo voy de 1 a 2, el cambio es negativo, pero si voy de 2 a 1, el cambio de entropía es negativo. ¿Sí? Y puedo estar hablando de un proceso real. Entonces, entropía puede ser positivo, negativo o cero. Este puede ser positivo, negativo, cero. Si no hay proceso adiabático, vale cero. El signo lo da el signo de la transferencia de calor. Si lo recibe el sistema es positivo, si lo entrega, si el sistema entrega esa energía térmica al entorno, será negativo. Y esta entropía generada es la cantidad que siempre debe ser positiva. ¿Sí? ¿Preguntas? Esa entropía generada la sacamos, o sea, sale por fórmulas, nos las da el... Esa es la mejor pregunta. Ustedes dirán, bueno, viene de tablas o de algunas ecuaciones. ¿Sí? Ustedes las vieron en tablas, la entropía. Esta te puede medir el calor, puede sin problema calcularla, pero esta, bueno, esta se calcula relacionando estos dos. O sea, que lo que uno hace es decir que, ponerlo acá en azul, que la entropía generada es igual al cambio de entropía menos la transferencia de entropía. Porque este, como les digo, viene de relaciones y este viene, usted hace el balance de energía, tiene el calor, probablemente tiene la temperatura como da todo el problema y la puede calcular.
y este valor de entropía generada es la medida de qué tan irreversible o qué tan reversible, como uno lo quiera ver, es el proceso que uno está llevando a cabo. Ahora, es este valor el que la entropía generada debe ser igual a cero. Mayor para los procesos reales, igual para los procesos ideales o reversibles. Y si me da menor que ese proceso es imposible. ¿Sí? Ahora, este cambio de entropía, esto que les explicar acá, es equivalente. O sea, si yo cojo esta entropía generada para esta relación, es para el proceso. Pero como les mostraba yo estratégicamente puedo escoger mi sistema de tal forma que si hay alguna transferencia de calor hacia el entorno o si viene del entorno, ese sistema, esa frontera de sistema sea tal que la diferencia entre la temperatura de mi sistema y la temperatura de mi entorno sea infinita. Cuando hago cuando me planteo esa forma de definir sistema, yo entropía generada es igual al cambio de entropía del sistema total, que es igual al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores. El cambio de entropía del sistema básicamente es este, y el cambio de entropía de los alrededores es este. Y la suma de eso es lo que da la entropía generada. En la siguiente diapositiva se muestra, véanlo acá. Entonces, yo tomo el sistema de tal forma que la frontera sea tal que si se da algún intercambio de calor sea a través de una diferencia infinitesimal. No hay intercambio de masa, no hay intercambio de dentro del sistema, solo del sistema hacia afuera, más trabajo igual a cero. ¿Sí? Entonces, esta cambio de entropía del sistema más que alrededor es mayor o igual a cero, también aplica para este sistema, que es Lion, pero aquí se hace todavía un poco más completo. Vean que acá se habla el cambio de entropía del sistema aislado. Es aislado porque no hubo intercambio de masa, calor y trabajo. Pero eso es equivalente a la expresión que les mostrás, que la entropía generada es igual al cambio de entropía total, que es igual al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores y debe ser mayor o igual. A ver, si yo les pregunto a qué es igual el cambio de entropía del sistema aislado, ¿a qué es igual? Vean esta expresión. ¿A qué es igual el cambio de entropía del sistema aislado? Profe, ¿qué significa esa entropía que está, que dice Zoom o algo así? No veo muy bien. SURR. Esto es alrededores. Cambio de entropía del sistema más cambio de entropía de surrounding, que es la traducción de alrededores.
¿A qué será igual ese cambio de entropía del sistema aislado? ¿Eso no sería cero? No. Bueno, podría ser cero si el sistema, sí puede ser cero, si lo que yo he aislado es reversible. Pero ¿qué pasa si lo que yo he aislado, vean, acá hay un problema real, el cambio de entropía de mi sistema aislado, si el proceso es real. O sea, yo definí una frontera tal que no hay intercambio ni de masa, ni de calor, ni de trabajo. Aquí igual el cambio de entropía de ese sistema aislado. Bueno, es igual a la entropía generada. ¿Por qué? Porque allá internamente tengo que la entropía generada es igual al cambio de entropía total, que es igual al cambio más el cambio de entropía de los alrededores. Y yo he tomado una frontera tal que lo que es evidente que son los alrededores, que es el aire, el sistema, está dentro. Entonces tengo el cambio de entropía del sistema como tal, el cambio de más el cambio de entropía de los, y eso lo vimos acá como el cambio de entropía total, que es igual a la entropía general. ¿Ya? Repito, ustedes, por ejemplo, tienen un problema como este, así como está. Entonces, por acá entra una masa con una entalpía, acá hay una transferencia de calor y por acá hay una que entrega un trabajo de frontera móvil. Sí, es un problema como ustedes lo han venido desarrollando. Como tengo la oportunidad de escoger mi sistema, yo digo, mi sistema no es, en primera ley decíamos, no, el sistema es este. Todo lo que esté por fuera de el entorno. No, yo acá digo, mi sistema va a ser este. De tal forma que la masa, el calor y el trabajo sean cero. ¿Sí? Cuando yo digo que la masa, el calor y el trabajo es cero, esto lo cumplen solo los sistemas aislados. El sistema aislado no intercambia ni masa ni energía con el entorno. ¿Qué hago entonces? Calculo el cambio de entropía de mi sistema, el que usualmente llamo sistema, y calculo la transferencia de el calor sobre la temperatura a la cual está el sumidero acá afuera, pero que debido a que yo escogí el sistema de eso, ese entorno ya hace parte del sistema. Es como si fuera un subsistema 2. Aquí se muestra un poco mejor. Entonces, este subsistema 1 es lo que nosotros usualmente llamamos nuestro sistema como este, y el subsistema 2 sería el entorno a lo que yo usualmente llamo sistema. Pero resulta que ese sistema más este subsistema, yo lo he escogido en un gran subsistema, y ese gran sistema, que es la suma de estos dos subsistemas, es un sistema aislado. Ahora, la entropía generada de ese sistema que yo he tomado aislado es igual al cambio de entropía total, que es igual al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores. Ahora, ¿cómo calculo el cambio de entropía de los alrededores? Q sobre T. ¿Dónde este Q? Y T es la temperatura del sumidero. Este es el cambio de entropía de los alrededores. Entropía del sistema. Bueno, es que este tiene un estado inicial y en las tablas me dice que tiene un S1 igual a algo. Tiene un estado final, tiene un S2 igual a... El cambio de entropía del sistema es S2 menos S1.
Entonces, S2 más S1 más T, la suma de estos dos me va a dar la entropía generada. Pero ese Q sobre T vendría siendo ¿cómo es? O sea, es el calor que le pasa el sistema al aire. Sí. O al revés, que le esté dando al sistema. Entonces, esa es la energía transferida en forma de calor entre el sistema y el entorno. Y la temperatura puede ser TL o TH, dependiendo de la temperatura de la fuente o el sumidero que se tenga. En ¿Ya? este caso vendría siendo el sumidero, el del aire. El del aire. Y, profe, ese S2 menos S1, ese delta de sistema, ¿es reversible cuando esa resta es cero? No. Es S2 menos S1 puede ser cero cuando 1 y 2 son el mismo estado. Esto no tiene nada que ver, proceso sea reversible o irreversible, porque esto es una propiedad. Esta es otra, o sea, entropía es una propiedad. Recuerden, tenemos cambio de entropía, donde entropía es una propiedad. Tenemos transferencia de entropía, que es Q sobre T, y tenemos entropía general, siempre debe ser positiva. ¿Sí? Este cambio de entropía depende de los estados inicial y final. No depende de si el reversible o irreversible. ¿Ya? Profe. Bueno, profe, una pregunta. ¿Y si nos dan una temperatura interna? O sea, temperatura del sistema como lo veníamos trabajando y nos dan otra temperatura ambiente, ¿qué hacemos ahí? Con la temperatura interna, usted calcula, es una de las dos propiedades que necesita para calcular los valores de entropía. Y con la externa haya la entropía, que es esta temperatura que se usa aquí en la relación entre Q sobre T. Ah, listo, profe, gracias. ¿Sí? Profe, algo no me quedó claro. Sí, tranquilo, que pregúntenme todo lo que quieran ahora porque Lo de la está parte complicado. que, bueno, el S2 menos S1, bueno, eso no depende de la trayectoria, porque si termina en el mismo estado, es cero, ¿no? Entonces uno tiene, Exactamente. S2 son función punto, dependen del estado termodinámico. exacto, entonces no tiene nada que ver con ser reversible o irreversible. Digamos, Exactamente, no tienen nada que ver con el siglo reversible. pero uno ahí en ese caso, bueno, uno con la temperatura que le den ahí dentro del cilindro, uno puede saber las dos entropías, ¿sí? Pero ¿cómo sabe si es reversible o irreversible esas dos entropías? No, porque es función punto. O sea, usted haya S1 y S2. Por ejemplo, presión y temperatura esta y este con temperatura y volumen específico, presión y volumen. Esos valores para este estado termodinámico y para este estado termodinámico, para un punto, no para una trayectoria. Ahora, ¿cómo sé si es reversible? Ah, bueno, entonces hago S2 menos S1 es igual a Q sobre T o a la integral de Q sobre T generada. Despejo entropía generada y si esa entropía generada me da mayor que cero, es proceso irreversible. Lo que me da entropía generada está directamente relacionado con la irreversibilidad del proceso. A mayor valor de entropía, más irreversible el proceso. Que la entropía generada me dio cero. Entonces el proceso es reversible. Es decir, un proceso es un proceso real, pero teóricamente podría existir. La entropía generada me da menor que cero. No, no, eso sí es imposible. Así usted lo haga muy lento, procesos sin fricción, transferencia de calor a través de diferencia de infinitesimales, etcétera. No, es un proceso que no puede darse
ni ideal ni real. ¿Ya? Ah, listo, profe, sí, ya. Ahora, debido a este análisis que les comentaba del sistema aislado, se postuló el principio de incremento de la entropía. Este principio de entropía tiene connotaciones astronómicas. Entonces dice que si nosotros cogemos todo el espacio como nuestro sistema, sería un sistema aislado. Y como es un sistema aislado, el cambio dentro de todo lo que hay, lo que yo llame sistema, más el cambio de entropía de todo lo que llame alrededores dentro de ese gran sistema, me va a dar la entropía generada. Es decir, que la entropía del universo siempre se está incrementando, siempre. ¿Qué pasa cuando la entropía deje de crecer? No, sobreviene algo que han llamado la muerte térmica del universo. Es decir, no vuelven a haber más potenciales. Y si no hay potenciales, no hay energía. ¿Sí? Es como cuando usted deja que algo se expanda hasta que ya no haya, hasta que las presiones se igualen. Como la presión de su sistema, que era alta, dejó o se quedó con la presión de los alrededores, ya no hay más expansión. Y si no hay potencial, pues no hay dinámica. Y si no hay dinámica, no hay vida. Entonces dicen que cuando la entropía del universo se estabilice, ya deje de crecer, que lo hará en algún momento, sobreviene la muerte del universo. Eso no se puede probar, pero basado en el principio de incremento de la entropía, pues se puede postular. Dice, el cambio de entropía de un sistema puede ser negativo, ya que, pero la generación de entropía no. Pues, por ejemplo, tenemos este caso, cambio de entropía del sistema me da -2, pero el cambio de entropía de los alrededores me da 3. Entonces, si yo sumo 3 más -2 me da 1, que es la entropía generada, de dar positiva. O sea, este proceso puede ser real, aun cuando el cambio de entropía del sistema es negativo. Entonces, para terminar, estas son las grandes conclusiones. Los procesos pueden ocurrir en cierta dirección solamente, perdón, los procesos los procesos pueden ocurrir solo en cierta dirección, no en cualquier dirección. Un proceso se da en la dirección que cumple con el incremento, con el principio de incremento de la entropía, es decir, que la entropía generada es igual que cero. Un proceso que viole este principio, es decir, que la entropía generada sea mayor o igual que cero, es un proceso imposible. ¿Okay? Segundo, la entropía es una propiedad no conserva, que no se conserva. No existe algo como el principio de conservación de la entropía. De hecho, la entropía va aumentando. Y el desempeño de los sistemas de ingeniería se de presencia de irreversibilidades y de entropía generada. Perdón, se degrada por la presencia de irreversibilidades. Y entropía generada es una medida de la magnitud de las irreversibilidades durante ese proceso. Es también usada para este criterio para el desempeño de algunos dispositivos de ingeniería.
Obviamente, si yo tengo una turbina que trabaja a iguales condiciones de otra turbina y una tiene más energía generada, pues esa es la que está operando en peores condiciones. Profe, ¿vamos a tener próxima clase? Mm, Bueno, podríamos hacer lo siguiente, podríamos tener siguiente clase donde yo sigo explicando, pero hasta acá voy a evaluar, hasta esta diapositiva. ¿Sí? Sí, profe, y pues en la otra clase de pronto nos pueda hacer como otro resumen así de lo de la cesta, lo del ciclo de Carly y eso, como para profundizarlo. Hagamos una cosa, para que les saquen provecho, hagan el próximo miércoles, pero yo parto de las preguntas que ustedes me tengan. O sea, ustedes tienen el deber de coger las diapositivas, revisarlas, yo ya se las compartí, y iniciamos la clase con sus preguntas. Me dicen, vea, no entendí esta cosa, o por qué esto, o cuál es la diferencia entre esto y esto. ¿Vale? Porque, pues, lo que hace falta es, siempre va a tomarnos algo de tiempo, que es explicar un poco, se calcula la entropía de las sustancias que tienen tablas, no hay problema. Están las tablas, es lo mismo. Pero estos procesos son muy interesantes, los procesos isoentrópicos, pero nos interesa el cálculo de entropías cuando tenemos gases ideales. Y eso se deriva por acá. Esto es gas ideal. Esa va a ser el centro de la próxima clase. Pero entonces, como les digo, yo arranco con espacio abierto a preguntas. De esa forma, pues, ustedes también sienten algo de, digamos, de presión para repasar lo que ya vimos. Su material de referencia, si quieren, pueden usar las diapositivas. Ahí está resumida la teoría que van a encontrar en el libro. ¿Sí? Entonces, pero arranco con preguntas y luego, porque es que lo que resta siempre es un poquito extenso. ¿Sí? Y pues me gustaría que al menos, tengan una idea para que pues después lo estudien por su cuenta. Profe, ¿y usted podría, mientras vamos estudiando, podría proponer ejercicios que usted, por ejemplo, se invente que evalúen lo que llevamos leído de las diapositivas para uno, pues, no preguntarle teórico, sino también el práctico? Vean, muy sencillo. Cojan la Sengel, cojan la Bambile, ahí hay problemas. Si yo pregunto, van a ser problemas así como pues, en estos libros. ¿Sí? Bueno, listo, profe, señor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Esto es un tema que pues hay que leerlo varias veces para, porque el uso del reiterativo del término entropía lo termina uno confundiendo. Entonces les recomiendo que lo lean una, dos, repasen los slides y como les digo, yo voy a evaluar hasta acá. Sin embargo, en la próxima clase vamos a recorrer lo que hace falta. ¿Sí? Eso después ustedes lo tendrán que estudiar por su cuenta porque esto lo van a necesitar para, pero es que definitivamente no vamos a alcanzar y pues, ¿para qué les voy a evaluar esto si no van a tener tiempo? Lo tienen que estudiar por su cuenta, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta?
Bueno, Recording ya detuve stopped. la grabación. ¿Alguien sabe cómo se recupera? ¿Eso es con un link o algo así? No. Profe, una compañera estaba grabando, así que no se preocupe. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles a las 8 de la mañana. Listo, profe. Hasta luego. Bueno, chao.